Las semanas pasadas habíamos recibido una serie de temas que nos hablaban acerca de los atributos de Dios. Dios es justo, Dios es amor, Dios es santo. El día de hoy vamos a continuar con un atributo más de Dios, que en este caso es la omnipotencia de Dios. Omnipotencia, ¿ok? Pero antes de empezar como tal, definir la palabra plenamente, me gustaría que me acompañaran en sus Biblias, en el libro de Colosenses 1, del 16 al 17, ¿ok? Y voy a estar alternando yo en cuanto a versiones. He decidido hacerlo así para justamente hacer más énfasis en ciertas palabras, en ciertas ideas, ¿ok? Pero no hay ningún problema con la versión que ustedes traigan. En esta ocasión, para este versículo voy a usar Reina Valera. Entonces, Colosenses 1, 16 al 17. ¿Alguien que traiga una versión diferente de Reina Valera? La nueva versión. Por favor, ¿me puedes ayudar a leerla, Está Abraham? en inglés. ¿Sin problema? Sí, Por favor. 16 y 17. Sí. Dice, For him in all things we were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. Amén. En inglés. Muy bien, gracias. Los voy a compartir en español y es muy extenso lo que podríamos deducir de este versículo, pero viene relacionado con lo que vamos a hablar. Y dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay tanto en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ok? Me gustaría que ustedes puedan apartarlo ahí para que puedan indagarlo, puedan estudiarlo más a profundidad después. Pero vamos a continuar. ¿Qué es la omnipotencia? ¿Qué significa la palabra omnipotencia? ¿Alguien de ustedes entiende qué significa esta palabra? La hemos escuchado, pero ¿qué significa? Abraham, ¿tú qué piensas que significa? Sí, Jorge, adelante. Omnipotente es como una palabra muy profunda, es como, se trata como el principio y el fin, algo mucho más allá del Señor. Ok, muy bien. ¿Qué significa? Que la omnipotencia de Dios significa que Dios tiene el poder de hacerlo absolutamente todo. Y con todo me refiero a absolutamente cualquier cosa. A consideración de algunas cosas. Pero ahorita lo vamos a ir indagando, ¿ok? Entonces, una vez más, ¿qué significa omnipotencia? Todopoderoso. Una vez más, omnipotencia significa todopoderoso, ¿ok? Entonces, es lo que hay que justamente tener en mente a la hora de que escuchamos acerca de la omnipotencia de Dios, que Dios tiene el poder de hacer todo posible. Vamos a empezar con el primer punto, que es acerca de la manifestación de la omnipotencia de Dios en la Biblia. Y antes de justamente adentrarnos, hay que dejar bien en claro algo. Quiero que imaginen justamente... ¿me prestas tu botella de agua, por favor? Muchas gracias. No. Es un sorbito nada más. Ok, esta es una botella de agua. Y aquí me dice justamente la capacidad que puede contener. 500 mililitros o 16.9 onzas. Sí, son onzas, creo. ¿Qué pasa si yo a esta botella de 500 mililitros le quiero meter 1 litro? ¿Será posible? ¿Qué pasa si le quiero meter 4 litros? ¿Será posible? ¿1 galón? Ok, muy bien. Gracias. ¿Qué tiene que ver esto con la idea? Nosotros, como bien lo sabemos y la Biblia nos describe, somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Por lo tanto,
tenemos esa limitación como creación. Dios justamente es más superior que nosotros en esa condición de humanos. ¿Y eso qué tiene que ver? Que nunca vamos a comprender al 100% la mente de Dios. Jamás. Jamás podremos saber con totalidad todo lo que Dios sabe. Jamás podremos comprender justamente los planes que Dios tenga para nosotros al 100%. Porque Dios justamente en esa esencia de creador es superior a nosotros, como en la botella. Les digo, una botella que solo tiene la capacidad de contener cierto líquido no puede contener más porque es su naturaleza de contener una cantidad limitada. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que entonces no tiene caso estudiar la Biblia porque jamás descubriremos quién es Dios, porque jamás... No, esas no son mis palabras. Sino lo que yo quiero que ustedes entiendan es que sí podemos conocer a Dios por medio de su revelación, que es la Biblia. La Biblia nos va justamente a revelar quién es Dios, pero siempre tenemos que tener en mente que Dios es incomprendible en su totalidad. ¿Ok? Pero podemos conocer justamente quién es Dios. Y así lo dice Isaías 55:9. Se los voy a leer en esta ocasión en la versión NTV. Dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos, dice el Señor, mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, ¿aquí quién habla? Dios. Dios mismo es el que nos dice eso. Mis pensamientos, hablando de Él, dice, mis pensamientos jamás podrán ser como los suyos. Jamás podremos comprender totalmente a Dios. De manera que, si queremos conocer a Dios, solamente será válido por medio de la Biblia. Y ojo, aquí hay una aclaración. Yo sé que hoy en día existen miles de filosofías, yo sé que existen miles de ideas que podemos ver en redes sociales, que podemos ver justamente, escuchar de otras personas en nuestro diario vivir, personas no creyentes o incluso aparentemente creyentes, que muchas veces filosofan acerca de quién es Dios. Pues para mí yo creo que Dios es amor, pero creo que Dios es un Dios que me ama, incluso si soy, no sé, musulmán, o si yo soy católico, o no sé, para mí Dios es una energía cósmica que cumple los deseos de las personas. Y hay miles de filosofías justamente de quién es Dios, pero hay que tener cuidado con eso, ¿ok? ¿En qué? En que nuestra interpretación de Dios solo podrá ser fundamentada solamente por la interpretación de la Biblia, pero guiada por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y eso cómo se consigue? Ok. Dice Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué significa eso? Buscar de todo corazón. ¿Qué creen que signifique? Que sea honesto. Cierto, que sea honesto, que sea justamente una búsqueda con el deseo de conocer a Dios para amarlo, para venerarlo, no con el deseo de quizás, porque hay muchos que justo igual van a la Biblia, recurren a la Biblia, pero para argumentar en contra de Dios. Su deseo interior es ese, ir en contra de Dios. Pero Dios nos dice aquí, solo me hallaréis aquellos que dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tiene que ser una búsqueda verdadera, tiene que ser una búsqueda que justamente tenga el deseo de conocer a nuestro Creador, tenga el deseo de conocer a Dios Todopoderoso, para comprender mejor su persona y de esa forma poder también nosotros profundizar en su amor y que nuestro amor en Él también pueda crecer. Así que, nuevamente les digo, al momento de que ustedes lean su Biblia, justamente yo creo que es necesario pedirle en oración a Dios que Él sea quien guíe justamente nuestro entendimiento de Él.
que el Espíritu Santo nos redarguya a la hora de escudriñar las palabras, de estudiar en ellas, de meditar en ellas, y también así, que nos haga justamente ser sabios a la hora de escuchar a alguien más hablar de Dios, para poder discernir, para poder saber si lo que esa persona dice está fundamentada en la Biblia o no. ¿Ok? Entonces, es así como vemos la manifestación de Dios en la Biblia, que Dios es todopoderoso y que Dios es superior a nosotros. Pero aún así, el hombre siempre tenderá a querer ser superior a Dios. El hombre corruptible, el hombre que ha sido justamente dominado por su egoísmo y por ese deseo de ser el centro del universo. Es por eso que ahora tenemos que hacer tocar el siguiente punto. Dios contra. Dios contra el hombre. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea posible, imposible? ¿Que hay alguna forma de poder tentar a Dios? ¿Creen que hay alguna forma de poner a prueba a Dios? Y para este punto justamente hay dos palabras que quiero tocar. Y es lo mismo, voy a dar ciertos conceptos que suenen un poco nuevos quizás, pero vamos a ir justamente estudiándolos para que ustedes entiendan. ¿Ok? Y la primera palabra es la falacia. ¿Qué es una falacia? La falacia es un razonamiento engañoso que parece válido, pero no lo es. Utilizado para manipular o persuadir erróneamente. ¿Qué significa? Podría yo decir, si estudio una carrera y estoy tomando justamente un libro, el cual estudio, podría decir, este libro no sirve porque reprobé mi examen. ¿Será eso cierto? Este libro no sirve porque lo que yo leí de él no me sirvió para mi examen. Es una falacia porque no es cierto. El libro tiene el conocimiento, dependiendo del tema que esté abordando, tiene el conocimiento necesario para justamente poder pasar el examen. Entonces, ¿de quién fue la culpa? De mí, en este caso, porque yo quizás no estudié como debía ser. Quizás solamente estudié 5 minutos antes de mi examen, o solamente le di una leída de rápido, o luego no sé si han visto un video que hace justamente un niño, creo que agarra el libro y se lo empieza a hacer así para, según pegarle el conocimiento. Solo la conclusión. O la conclusión nada más. Es una falacia, es disfrazar una mentira de verdad para engañar a otros. Y el embuste. El embuste es básicamente lo mismo. Dice, es una mentira disfrazada ágilmente para hacer algo falso o verdadero. La falacia es una idea que trata de jugar con nuestro entendimiento para implantar una idea errónea dentro de nosotros. Se hace ágilmente, mientras que el embuste es una mentira que ya acuñamos, que ya adoptamos, pero que sabemos que es mentira. Sin embargo, la queremos hacer verdad. ¿Qué tiene que ver esto con este punto, Dios contra el hombre? ¿Ustedes qué piensan que tenga que ver el querer engañar a la gente? Fácil. Los que no conocen a Dios, o quizás conocen a Dios, pero no temen de quién es Dios, siempre van a buscar la forma de engañarnos como creyentes. No sé si ustedes, pero a mí me ha pasado hace ya un par de ocasiones que ven en TikTok, en Instagram también, los famosos lives, los famosos streams en vivos. Y de un momento a otro, en mi algoritmo de TikTok, salía justamente muchísimas transmisiones, pero de ateos, que decían, demuéstrame que Dios existe. U otro decía, científicamente hablando, ¿cómo sé que existe Dios? Me sonaba interesante, ¿no?
y entraba a sus lives para ver qué argumentos son los que mencionan. Y lamentablemente, uno esperaría que aquellos cristianos o creyentes que tengan el valor de, porque justamente en los lives dan la oportunidad de que se unan creyentes para defender la fe. Es muy triste ver que muy pocos tienen la capacidad de defenderla. Y créanme que es más triste cuando me ha tocado ver que hay incluso creyentes, si se le puede decir así, que cuando el ateo, porque los ateos también son ágiles, así como hay creyentes que estudian la Biblia, que se esmeran en saber y en aprender, también hay ateos que son muy ágiles en argumentar sus ideas. Entonces es muy triste cuando de repente yo vi a un ateo que con sus argumentos pudo hacer que el creyente que estaba participando como que sí se quedara pensando si lo que estaba creyendo era verdad. ¿Es triste o no? Es triste. Pero la pregunta ahora es, ¿qué te pasaría a ti si tú fueras esa persona que estuviera enfrente de alguien que argumenta, que alguien que debate? ¿Nos quedamos callados ¿Nos quedamos callados? o qué debatimos? ¿Qué dirían? Ahora bien, y lamentablemente, el motivo de muchos de estos ateos solo dicen, bueno, muéstrame que existe Dios, aparentemente porque quieren conocer de Dios. Pero su motivo verdadero es querer implantar en ti la idea del ateísmo también, la idea de negar a Dios en ti. Es decir, emplean lo que es una falacia, emplean lo que es un embuste, emplean una mentira disfrazada de verdad para querer implantarla en ti y en tu mente, y que por lo tanto tu fe tiemble y se pueda derrumbar. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, justamente un teólogo de los primeros siglos de la Iglesia, decía, nada que implique contradicción cae bajo el entendimiento de Dios. Y hay que tener en cuenta esto a la hora de poder hablar de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Vamos a tocar el primer, dentro de este punto, lo que es la falacia o la mentira de poder. Solo voy a manejar un par de ejemplos, pero yo estoy seguro de que existen muchísimos argumentos, muchísimos tipos de engaños que puedan hacernos quizás pensar mucho para saber qué decir a la pregunta. Pero, ¿cuántos de ustedes han escuchado la siguiente oración? Si Dios es todopoderoso, ¿puede tener el poder de crear una piedra tan grande que ni Él mismo pueda mover? ¿La habían escuchado antes? ¿No? Bueno, yo la he escuchado, es algo conocida que muchos ateos debaten. Si Dios es todopoderoso, si Dios puede hacerlo todo posible, es capaz de hacer una piedra que Él ni siquiera pueda mover. Y ahí entra un dilema. ¿Por qué? Porque si Dios es todopoderoso, va a poder crear la piedra, pero no va a poder moverla. Y entonces no sería todopoderoso. Pero por el otro lado, si Dios crea una piedra muy grande, pero la puede mover, significa que no tuvo el poder para hacer una piedra más grande. Entonces, la respuesta que podamos dar de esas dos, le va a dar la razón siempre al ateo o al que te debate tu fe. Ahí es cuando vendría Jesús en los tiempos bíblicos a, a saber qué responder en esos momentos cuando buscaban que Jesús se equivocara, ¿no? Le decía, bueno, aléjate de mí, Satanás. Podemos hacer eso, o podemos huir nada más y ahí te ves, yo me voy, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer frente a este tipo de argumentos que justamente no sepamos qué decir? Y concretamente en este ejemplo. Para empezar, es cierto, Dios tiene el poder de hacer todo posible. Pero, si hay algo que es imposible para Dios. Como que suena herejía, ¿no? Dios no tiene la posibilidad de contradecirse. Si la Biblia nos dice que Él es bueno, significa que entonces Él nunca podrá ser malo. Si la Biblia nos dice que sus promesas
se van a cumplir, significa que las va a cumplir. No puede fallar. Dios nunca puede fallar. Dios no puede contradecirse. Dios no puede ir en contra de su esencia. ¿Y qué tiene que ver esto con la falacia que yo les comentaba, que les explicaba? Bueno, esto ya va un poquito más en teología, pero hay que entender que lo imposible, hablando de un caso en particular, es meramente imposible. No sé, imaginen un ejemplo que, digamos, el hombre que dice, no, pues el hombre nunca va a poder volar. ¿Y qué pasó? De repente aparecieron los primeros aviones, ¿no? No, pero es que el hombre nunca va a poder volar así solo. Bueno, ya la tecnología ha avanzado, ya están los jetpacks y estos drones y siempre va a haber la capacidad de que el hombre pueda ir avanzando, ¿no? Pero significa que entonces lo imposiblemente hablando es imposible en esencia, porque se refiere a un ejemplo particular, como dicen, uno entre millones de opciones, que es imposible. O sea, siempre va a haber una forma de que pueda hacerse posible tal situación, como la del hombre. El hombre, uno decía, no, pues va a ser imposible que el hombre vuele, y ¿qué ha pasado? Pues puede volar, ¿no? Y así con cada ejemplo. Entonces es imposible que lo imposible pueda ser posible. Trabalenguas. Es un trabalenguas. Ahora bien, hay que entender también algo muy importante. Dios es un Dios de orden y no de caos. Dios es un Dios que justamente respeta la lógica porque es un Dios perfecto y omnipotente. ¿Qué significa? Que muchas veces quizás puedas decir, bueno, si Dios es todopoderoso, entonces que haga un triángulo de 4 lados. ¿Qué? ¿Ustedes creen que eso sea posible? ¿Y creen que Dios lo puede hacer? Eso sería negar la lógica natural que Él creó. Y Dios no se puede negar. O decir que lo de la piedra. ¿Dios puede crear una piedra más grande que Él ni siquiera pueda mover? Él no puede hacer nada que se contradiga a sí mismo y la lógica que Él ha creado, las leyes naturales que Él ha creado. Porque como acabábamos de ver en Jeremías, en Él subsisten todas las cosas. Él es el que controla todo. Y justamente Job nos menciona Dios mismo es quien habla y hace un despliegue en palabras de su poder. Y es impresionante lo que uno puede encontrar ahí. Y justamente hablando de Job, vamos a Job 38, del 1 al 3. Pero de ahí me voy a saltar después del 12 al 13. Job 38, 1 al 3. Job 38 del 1 al 3 y quiero leérselos en la NTV. Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría? Se está refiriendo a Job como humano en esa condición de creación limitada. Dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Y dice aquí, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. De ahí me brinco al 12, Job 38, 12 y 13 y dice, ¿alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversa noche? Y continuaríamos leyendo justamente cómo Dios, aquí son preguntas retóricas, es decir, preguntas que hacen justamente pensar a Job y que él sabe la respuesta. Pero quiero brincar justamente hasta Job 40, del 1 y 2. Después de todo lo que Dios sigue justamente hablando
para demostrar su poderío. Y dice así: entonces el Señor le dijo a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? ¿Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas? De modo que, una vez más, hablando de lo que es una falacia, una mentira que quiere ser implantada como verdad en nosotros. En nuestra condición como criaturas, como creación de Dios, ¿será posible ponernos en contra de Dios o será posible debatirle a Dios de su poder? ¿Ustedes qué creen? No. Como criaturas, y Job lo hizo, trató como de argumentar todo lo que le pasaba, las calamidades que le pasaban. Y Dios dijo, no hay ninguna manera de que tú puedas compararte a mí en todo lo que Él habló. De modo que es cierto, podemos tener dudas. Como creyentes podemos justamente tener preguntas acerca de la fe, preguntas acerca de quién es Dios, de sus atributos. Pero ese tipo de dudas son dudas que justamente nos estimulan a conocer más a Dios. Y como vimos en Jeremías, de corazón. Dudas que justamente nos quieren conducir a estudiar la Biblia, profundizar en ella y conocer de Dios. Pero las mentiras, las dudas disfrazadas, porque ni siquiera son dudas, son mentiras, las falacias, la intención de estas realmente es querer poner a prueba el poderío de Dios. Y créanme que el hombre siempre va a perder, siempre vamos a perder si tratamos de poner a prueba a Dios. Entonces esa es la falacia de poder. Dios tiene el poder para hacer incluso este tipo de situaciones, hablando acerca de una piedra que les decía. Pero hay otro tipo de falacias, de mentiras, y yo creo que esta es la que ya sí hemos escuchado todos. Las falacias morales. ¿Qué pasaría si alguien les dijera, si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal y el dolor? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no simplemente un chasquido de sus dedos o una sola palabra que diga basta y que el mal desaparezca? ¿Qué dirían ustedes? Que nos desaparezcan a nosotros. Lo que pasa es que él no va a poder desaparecer el mal porque la tierra, el príncipe de la tierra es Satanás. Así que él lo puede hacer, pero no lo va a hacer porque él desterró a Satanás de un lugar. Ok, muy ¿Y bien. a dónde lo desterró? A la tierra. O sea, y en la lucha va a estar el bien y el mal. Que siempre va a pasar el bien es otra cosa. Muy pero bien. él no lo va, por eso es que él no lo va A quitar. a quitar. Ok, pero ahora, eso es, digamos, hablando teológicamente, ¿no? Respecto a Dios. Pero ahora la pregunta es, en el hombre, en nosotros como creación, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué Dios permite el dolor? Porque creo que todos estamos en un mundo caído y que Dios no prometió el paraíso aquí en la tierra. Que habrán aflicciones. Amén. Así es. Y justo, este punto va relacionado con el siguiente. Dios contra el pecado. Para poder responder a la pregunta de por qué existe el dolor o por qué Dios no desaparece, si es todopoderoso, ¿por qué no ordena que el mal, el sufrimiento, las enfermedades, las guerras, la hambruna, por qué si es todopoderoso no simplemente dice basta? Y es necesario hablar del pecado. Romanos 5:12, si pueden buscarlo por favor. Romanos 5:12. Recuerden, estamos hablando de la omnipotencia de Dios.
Romanos 5:12. ¿Alguien que lo quiera leer? Por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué podemos aprender de lo que Pablo nos menciona aquí? Que dice, por medio, voy a leerles en NBI, versión NBI, gracias. Dice, por medio de un solo hombre. ¿De quién creen que se refiere? Dice, de Adán. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Hay quienes creen que el pecado entró porque comieron la fruta, que la fruta tenía el pecado, pero no. El pecado vino en el momento en el que Adán y Eva decidieron ir en contra del mandato de Dios. Así que cuando culpan a la mujer no es verdad. Eso también. No, es bíblico. Ahí vamos. Pobre Adán que dijo, la culpa es de la mujer que me diste. No hagan eso, hombres. El pecado había antes de Adán también, porque cuando el diablo quiso ser Dios, Cierto. no es que porque Adán también, porque Dios ya tenía el plan y el diablo ya, Cierto. cuando fue creado la tierra, dice que el mal se movía a la tierra, porque tenía el poder de eso. Cierto, hay que recordar justamente también el caso de Lucifer, que fue un ángel, creación de Dios, obviamente. Recuerden, creación de Dios, no Dios. Pero quiso ser igual a Dios. Y sabemos qué pasa a todo aquel que es criatura de Dios. ¿Será posible que pueda vencer a alguien como criatura? Y lo mismo le pasó a Lucifer. Y la Biblia nos describe que cayó de los cielos, ¿no? Pero hablando como humanos, hablando de nuestra condición como seres humanos. Por el acto de Adán, humano, es que lamentablemente nos vino a dejar una herencia a todos nosotros. Y uno pensaría, ay, ojalá hubiera sido dinero. Ojalá hubiera sido, no sé, una herencia acá de las buenas, no sé. Pero ¿por qué el pecado? Y el pecado entró en el mundo a nosotros como humanos por la consecuencia de Adán. Pero dice más adelante ahí mismo en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por medio del pecado todavía dice que entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Es una herencia generacional a toda la humanidad. Y ninguno de nosotros puede ni podrá ser exento de esa herencia pecaminosa, de nuestra naturaleza corrompida por el pecado. Y Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. De modo que el mal que podemos ver, el dolor que podemos conocer de las personas, las situaciones tan difíciles que podemos saber de nuestro prójimo, son consecuencia de ese pecado, del pecado que entró en este mundo. Sproul decía, somos caídos y por lo tanto la sociedad también lo es. Hemos hallado al enemigo y somos nosotros. Todo el mal que existe es justamente porque el hombre quiere ser el centro del universo, de su propio universo, y trata de luchar contra otro para imponer justamente su egocentrismo. Y las consecuencias nos abarcan a todos, porque nosotros coexistimos, tanto buenos como malos, en este mundo. Y así nos los decía igual Jesús en sus parábolas, acerca de cuando Jesús mencionaba la parábola de el sembrador, que tenía justo sus cosechas, pero que vino justamente a su enemigo por la noche y plantó cizaña. Y esta creció junto con el trigo, ¿no? ¿Y qué dijeron los empleados del dueño de la tierra? ¿Quieres que quitemos la cizaña? ¿Y qué dijo el empleado? ¿Qué dijo el dueño, perdón?
No, déjenla que crezca con el trigo. Pero habrá un momento en el que habrá de separarse. Ese campo es esta tierra. El trigo son aquellos creyentes, aquellos realmente seguidores de Cristo. Y las cizañas son aquellos que van en contra de Cristo. Que el pecado impera todavía en ellos, que gobierna en ellos. Romanos 5:19. Y aquí nos trae justamente la respuesta a este punto de la omnipotencia de Dios, el poder de Dios contra el pecado. Dice Romanos 5:19, ¿alguien que lo quiera leer? Por favor. Por favor. Gracias. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Muchos serán declarados justos por uno solo que obedeció a Dios. ¿A quién creen que se refiere? A Jesús. Jesús. De modo que, y creo que también es importante recalcar, Jesús es Dios. ¿Ok? Jesús es Dios. De modo que para justamente hablar de Dios contra el pecado, también tenemos que decir la omnipotencia. Omnipotencia de Jesús contra el pecado. El poder de Dios, el poder de Jesús para vencer el pecado. Creo que algo que hay que dejar en claro es justamente, nuevamente, recordando nuestra condición como creación y creación corrompida por el pecado, es que jamás podremos ser salvos por nuestra propia cuenta. Jamás. Jamás podremos ser salvos por la infinita cantidad de labores que en apariencia nos puedan hacer dignos de una salvación. En nosotros no existe la capacidad de poder aspirar a la salvación, de poder justamente acceder a la salvación por nuestra propia cuenta. Pero hay algo asombroso aquí en la Biblia. Isaías 53, del 4 al 5. Y nuevamente resaltamos en este versículo la omnipotencia, en este caso de Jesús, para poder vencer el pecado. Isaías 53, del 4 al 5, se los quiero leer. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado. Él fue aplastado por nuestros pecados. Él fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Él fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanos. Jesús, siendo Dios, fue el único capaz de soportar la ira de Dios. Fue el único capaz de pagar ese precio tan alto. Porque su omnipotencia, su poder, justamente le dan la capacidad de que lo haya hecho. Y nosotros, nada. Nadie de nosotros podría haber soportado tal precio. ¿Ven? Ahí comparamos justamente otra vez Dios contra el hombre. Perdemos una vez más en cuanto a la salvación. Dios nos muestra su poderío también en nuestra redención. Y conocemos justamente el Evangelio.
la Biblia nos dice justamente que Jesús fue humillado, fue golpeado y fue clavado en una cruz. Y que hubo un momento que dio un último aliento. Pero antes de eso, Él dijo una oración. Consumado es. Está hecho. Y murió. Murió. Pero justamente, si hablamos de que Jesús Si hablamos de que Jesús fue el único en poder soportar el castigo y que Jesús murió, hay otro punto que tenemos que recordar para ver la omnipotencia de Dios. ¿Qué pasó después de que Jesús murió? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos mencionan los evangelios? Él resucitó. La Biblia nos describe que sí, murió y que su cuerpo fue justamente quitado de esa cruz y fue puesto en una tumba. Y ahí permaneció 3 días. Pero ¿qué dice? Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús, el único en vencer a la muerte. Jesús fue el único en vencer a la muerte. No sé si ustedes están viendo justamente la omnipotencia de Dios en algo que en apariencia hemos escuchado una y otra vez en la iglesia, en nuestras redes sociales, cuando vemos justo el contenido relacionado con la fe. Pero vean en algo que como cristianos escuchamos una y otra vez, jamás podemos pasar por alto el sacrificio de Jesús. Y en este caso nos ayuda para entender la omnipotencia de Dios. Porque Jesús, nuevamente, siendo Dios, fue el único en vencer a la muerte. El único en soportar el castigo, pero también el único en vencer a la muerte. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. ¿Alguien que nos los quiera leer? Apocalipsis 1:18. Y este es un pasaje con un poder tan asombroso, porque es Jesús quien está hablando, el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién lo quiere leer? Por favor. 1:18, ¿verdad? El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Gracias. Dice Jesús, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, dice en la versión NTV, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y nos da una muestra aún más de su omnipotencia. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Quién más puede tener ese poder? Nadie. Solo Cristo Jesús. Juan 11, 25 al 26. Replicó Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Una vez más, el que esté muerto, ¿qué pasará?
El que esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hay una pregunta que es para nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿En serio lo crees? ¿Crees que Jesús, como dice aquí, Él es la vida? ¿Crees que Jesús tiene el poder absoluto de todo? ¿Crees que Jesús tuvo el poder para soportar el castigo de nuestros pecados? ¿Tú crees que Jesús tuvo el poder para vencer a la muerte? ¿Crees en la omnipotencia de Dios? Que Dios lo puede hacer todo. Y antes de terminar con el último punto, este tema de la omnipotencia es justamente un tema muy amplio, estudiado por justo teólogos, personas que como tal, eruditas en las escrituras, que estudian, disciernen, se meten completamente a estudiar. Y es un tema muy amplio y créanme, yo los invito a que ustedes puedan también en sus casas saber de la omnipotencia de Dios. Creo que el punto de cada clase no es simplemente dar un tema porque sí, sino buscamos que ustedes también tengan ese deseo de profundizar en la Biblia, de profundizar en la palabra de Dios. Y créanme que cuando ustedes estudien de la omnipotencia, porque les digo, es tan amplio, va a haber muchísimos más conceptos, ideas, referencias a la Biblia, que les digo, es importante siempre tener la Biblia en mano a la hora de estudiar. Pero algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de conocer conceptos, a la hora de conocer este tipo de temas que quizás puedan estimular o hacernos vernos intelectuales, porque muchas veces también podemos caer en el error de los fariseos, tener conocimiento simplemente por querer creernos más que el prójimo, querer demostrar que tenemos la razón sobre aquel que no estudia. Cuando tú estudies la Biblia, cuando tú estudies acerca de quién es Dios y sus diferentes atributos y una vasta inmensidad de temas relacionados con Dios, de quién es Dios, cualquier estudio, no dejes que solo estimule tu conocimiento. Cualquier estudio, la teología tiene que ser justamente algo que te haga profundizar en tu relación con Dios y algo que puedas aplicar en tu vida también como creyente. De nada servirá si solamente es conocimiento, de nada servirá si solamente lo tenemos como que, ay, mira, tengo la capacidad de entender un tema tan complejo con miles de conceptos y te doy la definición de cada uno y de nada sirve. Y aquí hay el último punto que quiero llegar. Jesús. Yo creo que incluso merece que esto sea mejor. Y es el motivo por el cual hoy tú y yo nos encontramos aquí. Tal vez. Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, del 6 al 11. Quiero leérselos, pero me gustaría que se pongan de pie.
Pónganse de pie, por favor. Y como les digo, yo los invito a que ustedes también puedan estudiar este tema en sus casas. En serio, estudienlo. Siempre fundamentado en la Biblia, les digo. Y oren, pidan al Espíritu Santo que los guíe. Filipenses 2, 6 al 11 dice: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. No consideró ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, Él renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pero, ojo aquí, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Tú quieres decir con tus propios labios, Jesucristo, tú eres el único, Señor? ¿Quieres que tu corazón justamente sea guiado por el poder de Dios? Esfuérzate en buscar de Dios. Pídele a Dios que Él sea quien provea las fuerzas para hacerlo, porque también es otro tema. No tenemos la capacidad de buscar a Dios por nuestra propia cuenta. Solo Dios nos da esa capacidad. Pero debemos justamente decidirlo. Cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, medita en la palabra de Dios. Estudia su palabra para conocer más de Dios. Y créeme, tus labios podrán confesar que Jesús es el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este maravilloso día, Señor. Y gracias te damos, Padre, por tu palabra a nosotros. Confesamos, Señor, que somos creación tuya. Que tú, Señor, tienes control de nosotros y que absolutamente en ningún momento podremos salir de tu presencia, podremos salir de tu voluntad. Jamás podremos, Señor, hacer frente a tu magnificencia y tu poderío. Jamás, Dios. Pero, Señor, es por eso mismo que al reconocer, Señor, esa capacidad de hacerlo todo posible, podemos saber, Señor, que tu poder fue manifiesto también cuando enviaste a tu Hijo Jesús a vivir en esta tierra, a vivir como nosotros, como dice tu palabra, Señor, despojándose de su divinidad para vivir entre nosotros y ser obediente, humillarse, morir en una cruz, para que nosotros hoy pudiéramos tener la capacidad de poder ser salvos solamente en el nombre de Jesús, en ningún otro. Y hoy nuestros labios, Señor, declaran que tú eres el Dios verdadero. Nuestros labios confiesan, Señor, que no existe otro Dios como tú. Nuestros labios, Señor, hoy rinden, Señor, alabanza a tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias porque nos amaste, Señor, de una forma tan asombrosa, que moriste y entregaste tu vida por nosotros. Y hemos visto tu gloria, Señor. Hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder,
como lo podemos leer en las Escrituras, Señor, que así como moriste, también te levantaste de la muerte con poder. Venciste a la muerte, Señor, y hoy nosotros creemos, confesamos que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y todo aquel que permanece en ti, Señor, aunque muriere en esta tierra, en ti podrá vivir. Nuestro deseo es poder algún día poder, Señor, verte. Pero mientras nuestros días en esta tierra, Señor, continúen, ayúdanos a buscarte y ayúdanos a fundamentarnos en tu palabra y aplicar justamente el conocimiento que podamos de tener en ti en nuestro diario vivir. Que tu palabra justamente nos instruya, nos redarguya, nos corrija, nos llame la atención en aquellos momentos donde nos querramos, Señor, desviar. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Tú nos guías. Guíanos, Padre. Si alguien aquí, Señor, en su corazón tiene el deseo de seguirte, si alguien aquí tiene un genuino deseo de buscarte, Dios, guíalo hacia ti. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.